Ahora escucho, profe. Suele pasar que uno comience a hablar y no encienda el micrófono. Les decía que les tiendo un saludito a los que no había saludado, y había saludado pues a los que habían entrado hace un rato, a María José, a Julián, a Ana Isabel, a Sara, a Eusebio. A María José está doble. Bueno, Sí, entra profe, por- es que no sé, como que no me deja conectarme desde una parte, entonces me conecto desde otra, pero no sé. no está bien igual. Lo importante es que estés conectada y que no tengamos problemas. Yo en estos días, ahora es que tengo internet, porque estuve trabajando con datos y me pareció algo interesante trabajar con datos. Qué cosa tan seria, la paciencia que hay que tener a veces para trabajar con datos y todo lo demás. Bueno, les doy la bienvenida. Hemos pasado por otros procesos históricos de la filosofía. Ahora vamos a acercarnos, aproximarnos a la historia de la filosofía contemporánea. Recuerden que estos cursos básicamente son una aproximación porque nosotros no alcanzamos, o sea, en un bloque en profundidad no alcanzamos a ver todos los temas y de alguna manera a reconocer a todos los autores y las ideas que tienen que ver con cada una de las etapas de la historia de la filosofía, que son muchísimos. A nosotros como filósofos siempre nos va a quedar la tarea de seguir leyendo y sobre todo de leer las obras de los filósofos de cada una de las épocas de la historia de la filosofía. Obviamente, como yo les he mencionado en otros cursos, de aquellos que nos generan un poco más de inquietud y de curiosidad, ya sea porque me identifique con ellos o porque no me identifico con ellos, porque hay dos cosas ahí bien interesantes. A veces nos aproximamos a los autores porque comenzamos un poco a leer un poco sobre ellos y como que me identifico con todos sus argumentos y la exposición de sus ideas. Y otras veces es porque me interpelan y me cuestionan y como que no comparto, pero quiero saber un poco más de esa postura para saber cuál es el trasfondo y tener claro por qué yo no me identifico con ese autor, que suele pasar y que muchas veces rebatimos las ideas de los autores. Entonces hay esas líneas. Hay autores que sí pasan sin generar ninguna expectativa, ningún interés ni en pro ni en contra, listo. Entonces es bueno en estas pinceladas que le estamos dando nosotros a la historia de la filosofía, ahora con mayor razón a lo que tiene que ver con la filosofía contemporánea, que tiende a ser un poco más diversa, diversificada, en una evolución bastante extensa y, mejor dicho, en un dinamismo eh, tremendo que nos llama a reconocer muchas de esas corrientes. De hecho, cobra sentido el concepto de corrientes de la filosofía, porque justo en la época contemporánea surgen muchísimas corrientes, muchas líneas, muchas visiones de interpretar el mundo, el ser, la sociedad, la economía, lo político, un montón, fluir de ideas y surgen un montón de posturas. Y la filosofía tiene un reto grandísimo que es la profesionalización, que es un tema complejo y aquí nos sumamos nosotros a esta realidad hasta el día de hoy, es lograr un espacio para la filosofía académicamente, disciplinarmente, que la filosofía tenga un campo de acción real, específico, concreto, creíble, de utilidad para la sociedad. Es un reto que tiene la filosofía y que tenemos nosotros los que
estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la filosofía. Verifiquemos sonido. ¿Me están escuchando todos, por favor? Sí, Sí, profe. Muy bien. Listo, vamos a... Esta es la agenda breve que tenemos para el día de hoy. El saludito, pues, que acabamos de compartir un poco el objetivo del curso que de manera práctica le estaba mencionando, que es aproximarnos a esas dinámicas de producción de conocimiento desde la filosofía en la época contemporánea, entendiendo que la época contemporánea, las filosofías nunca marcan una fecha concreta, así que comienza tal fecha y termina tal fecha, es una aproximación siempre. Entonces la aproximación está en el siglo XIX a nuestros días, aunque todas estas producciones se encuentran mayormente a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Surgen muchísimas de las corrientes que nosotros hoy día estudiamos. Lo único es que en la evolución del tiempo, las corrientes que surgieron en esta época que le acabo de mencionar, después de la segunda mitad del siglo XX, es que comienzan a tener un mayor impacto, teniendo en cuenta la dinámica de la Segunda Guerra Mundial, que frenó un poco el tema del saber y replanteó el saber posteriormente después de ella, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera inciden todos estos movimientos de revolución, de constituciones de naciones que se vivieron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, teniendo en cuenta que muchos de esos movimientos comenzaron en el siglo XVIII, con el finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, que fueron de alguna manera sumando a eventos posteriores. El tema pues, de la academia también. Listo. Hacemos la presentación de contenidos, cuántas unidades vamos a abordar, algunas indicaciones sobre las actividades y comentarios generales sobre inquietudes que ustedes tengan. Listo, esa es más o menos la dinámica de trabajo que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, a ver si me dejan mover esto. Ok, ¿se mueve o no se mueve? Listo. Aquí tenemos nosotros la competencia global del curso, que es conocer el contenido de las obras filosóficas representativas de la edad contemporánea, marcada pues en este tiempo del siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, acercarnos a ese vocabulario técnico y conceptual de la filosofía contemporánea, identificar todos esos, los autores y las corrientes, en fin. Listo, hay un mapa amplio de corrientes, de forma de entender el conocimiento, de interpretar la vida, el ser y el quehacer pues, del hombre en todas estas realidades. Que la diferencia pues, de las corrientes o la forma de entender la vida frente a las otras épocas es que son un poco más aterrizadas a las circunstancias y las realidades del hombre en sitio, ubicándolo pues en aquella cuestión emergente del impacto de la economía que no se veía tan visible como en otras épocas, ¿cierto? Y la posibilidad que dio también la evolución social del distanciamiento de los religiosos, que fue un proceso desde
Edad Media hasta esta época contemporánea, donde el distanciamiento de todo lo trascendente y lo religioso es bastante significativo, ya que la filosofía de esta época es un poco más terrenal, fue como una evolución, porque la época moderna, a pesar de todo, de aquella eh, diferenciación de lo teocéntrico a pasar a lo antropocéntrico, seguía todavía muy influenciado por lo religioso y por lo trascendente. Aquí ya nos ubicamos más en lo terrenal. No quiere decir que en lo mundano, en lo mundano en confrontación con lo religioso, sino más desde el distanciamiento de la divinidad como, como ente controlador de la existencia o fundamentador de la existencia, o en fin, listo. Ya desde hay un distanciamiento de todo esto, pero en la producción de conocimiento tenemos diferentes elementos de competencia que irán en función todas a ese acercamiento pues a los temas y realidades de la época, la identificación de los autores y todo lo demás. Listo. En la página de inicio del curso encontramos 5 unidades. La idea es que leamos las 5 unidades de manera juiciosa. No dejemos contenido sin abordar, todo nos fortalece, anotemos los pendientes y las inquietudes que nos va generando cada uno de estos temas para seguir después en nuestro estudio personal. El filósofo debe tener una agenda muy marcada frente a los compromisos pendientes de acercarse a algunos autores y sobre todo en esta filosofía que como es más próxima a nuestra realidad, de pronto puede que nos despierte curiosidades, nos llame más la atención y porque lo vemos algunas de las expresiones y afirmaciones de los filósofos de la época contemporánea, de las mismas corrientes, nosotros la veamos en nuestros contextos y nos veamos en nuestros contextos y en nuestras realidades. Listo. La filosofía es bien interesante. De hecho, la evolución de la filosofía contemporánea hace algún tiempo. Ahora lo estudiamos desde 2 ramas. La filosofía contemporánea la vemos en 2 ramas. Algunos autores no comparten esta posición, ¿cierto? Que es la filosofía analítica, una rama que es la filosofía analítica y la otra rama que es la filosofía continental. Se hace como una diferenciación de alguna manera de estos autores que son de línea anglo y que surgen en Inglaterra y algunos en Estados Unidos, marcan como, esos son los de la analítica y que desde ahí se estructura las líneas de la filosofía del lenguaje, de la filosofía naturalista, de todo lo que tiene que ver con análisis de código, la lógica y la razón. Desde ahí se descubre y desde la misma palabra y todos estos códigos se descubren las verdades, en fin, toma esa línea. Y la otra, la continental, habla un poco más del continente europeo, en aquella línea existencial, vitalista, que surge justamente social, y que surge justo en Europa. Entonces hacen una diferenciación en diversas lenguas, obviamente, en alemán, en francés, en italiano, y todas estas lenguas pues que hacen parte de Europa. Algunos filósofos no les gustan que los marquen en las diferencias que son de la rama analista o que son de la rama continental, pero en la lectura, en esa tendencia, se puede identificar que sí,
sí se da pues esas dos líneas. Como les digo, no las comparten. Nosotros como filósofos debemos tener en cuenta eso, que en el estudio de la historia de la filosofía contemporánea encontramos estas dos líneas, aunque a lo mejor algunos filósofos no se sientan identificados, no sientan que hagan parte de esas líneas y no las consideren de pronto en algunos estudios, algunas universidades. Pero de hecho ahora es que tiene mayor eco. Antes no tenía tanto eco la división de la historia de la filosofía contemporánea en estas dos ramas, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Muy bien, profe. Ok, listo. Recuerden que aquí van a quedar tareas. Les voy a mostrar un mapita muy sencillo de algunas de las ramas de la filosofía. No vamos a entrar en este momento a estudiarlas a profundidad, sino a identificarlas luego en el ejercicio de lectura que ustedes van a hacer y en las actividades que ustedes van a elaborar darán cuenta pues de esa aproximación a cada una de estas ramas, ¿cierto? Yo creo que yo tengo por aquí un mapita. Listo. Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes ya identifican algunas de estas corrientes, porque de hecho cuando estábamos en bachillerato, si contamos con un profesor bueno de filosofía, puede que nos las haya mencionado. Algunas ahora tienen más visibilidad que en otros tiempos. Entonces, miren, estas son algunas. Hay otras más, por ejemplo, el tema de la filosofía del lenguaje, el tema de la filosofía de la ciencia que surge en este contexto de la filosofía contemporánea. Antes no tenían, hace que unos 30 años dentro de la academia no tenía mayor visibilidad. De hecho, ahora ustedes creo que lo ven como materia, antes no aparecía como materia. De pronto estaba ligada a algún contenido, ahora tienen una visibilidad un poco más significativa. Entonces vemos aquí en la imagen que les estoy compartiendo las diferentes corrientes, algunas pues de las diferentes corrientes, las más emblemáticas y significativas, y sus representantes, aunque algunos de estos representantes también puede que se liguen a la producción de otras corrientes. En la identificación, los filósofos a veces dan algunos saltos frente a las épocas de vida. Obviamente hay que entender que una cosa es cuando el ser humano está en la época juvenil, poco revolucionaria y rebelde en confrontación de todas las ideas de la forma de ser y hacer, en fin, que luego cuando ya es un poco más adulto. De hecho, muchos autores en las producciones de las obras se lee cuando es joven y cuando ya es mayor, y a veces se han hecho trabajos de tesis y todo lo demás para confrontar al mismo autor, las producciones de joven a las producciones ya de adulto, y se logran identificar grandes diferencias. No somos los mismos. Igual hay muchas realidades que nos impactan. No es lo mismo el filósofo antes de la Segunda Guerra Mundial y el filósofo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas que a nosotros nos impactan y hacen que replanteemos justamente la forma de entender el mundo, de concebir la sociedad, la política, la economía, en fin. Listo, por eso que hoy concibamos el mundo de una manera y que mañana posiblemente lo concibamos de otro, puede que no sea contradictorio, porque no hemos tenido algunas experiencias que nos hagan ver otras realidades, ¿cierto? En la medida, de hecho, del impacto de leer un libro, de leer otros autores, no que permanezcamos como veletas, como el joven que se acercó a los emos y ya es emo. El día
el día siguiente vio por allá un grupo de reggaetones, ya es reggaetonero, después al día, no, entonces viven de salto en salto, ¿no? Aquí, obviamente, dentro del mundo académico un poco más serio al conocimiento, al acercamiento de todas estas posturas y en confrontación, porque en el mí mismo, cuando de alguna manera yo cambio de alguna postura frente a una obra que leí, yo me confronto a mí mismo frente a esa otra concesión que tenía a la que tengo ahora. Listo, para que lo tengamos nosotros muy pendiente. Entonces nos queda esta tarea, ustedes se van a acercar a todas estas corrientes, a identificar los autores buenos en la dinámica profesional que ustedes vayan a tener. A lo mejor muchos terminen sacándole provecho a través de la docencia. Entonces, por lo menos recuerden cuál filósofo surge de cada una de estas tendencias y a qué hace referencia cada una de estas tendencias y cuáles de esas tendencias de pronto han marcado un poco más la historia, ¿cierto? Ok, listo. ¿Alcanzaron a ver todos el mapa? Sí, profe, me llama Sí, la profe. atención una cosa. Dígame. Estoy mirando el neotomismo, o sea que hay un resurgimiento de Santo Tomás en el siglo XX, porque pensaba que era del medioevo, Santo Tomás. Los clásicos siempre están en el concepto de neo. De hecho, al día de hoy, todavía sigue siendo relevante Aristóteles. Hay escuelas de renovación. Leer a Aristóteles a la luz de este tiempo, a Santo Tomás a la luz de este tiempo, a Platón a la luz de este tiempo. Todavía los autores clásicos siguen haciendo grandes aportes y muchas veces conciliamos a autores de la antigüedad con él y puede que encontramos ciertas contradicciones entre un autor clásico que me gusta y uno contemporáneo. Hay unas diferencias, pero desde mi visión, desde mi forma de entender el mundo y en todos los conocimientos que he ido adquiriendo, siento que hay cierta complementariedad entre el uno y el otro. Entonces, los clásicos, nosotros, y sobre todo en filosofía, que nos toca aprender a referenciarlos, a citarlos, que a veces es complejo, porque como vienen muchas veces de cita, de cita, de cita, entonces identificar las obras originales o las obras más próximas al original, a veces que no tienen bien la información, a veces nos cuesta, es extremadamente complicado, pero es interesante. Vamos a encontrar en la actualidad platonista, por ejemplo, hay muchos autores de comienzos del siglo XX que retoman los clásicos griegos, que de alguna manera son un poco más los más destacables. Los de la época medieval, obviamente, siguen siendo, o sea, todavía Santo Tomás, San Agustín, le siguen todavía sacando provecho en algunas líneas, obviamente, en aquellas líneas que tienden a ser un poco creyente, porque a veces, de hecho, con algunos estudiantes como que dan por sentado que ser filósofo es ser ateo, ser existencialista, por ejemplo, que tenemos, claro, pues algunas visiones de existencialismo ateo, pero también hay líneas existencialistas que son creyentes. Obviamente, cada quien está desde su postura y la forma de entender, por ejemplo, el existencialismo ateo al que es creyente varía por el tema de la creencia, el sentido obviamente del ser, de la utilidad, de la libertad, en fin, que van a ser muy determinante para comprender la ubicación del ser ahí. Bueno, vamos a cerrar acá. Listo. Vamos a acercarnos un poco al recorrido
¿Cómo estamos hasta ahora? Vamos entendiendo este abreboca, esta invitación que le estoy haciendo para que nos acerquemos a los contenidos. Interesante, profe. Recuerden que la ruta... Excelente la clase, muy buena. Recuerden que la ruta aquí, mi gente, recuerden que la ruta y el compromiso es literal de autoformación. Ustedes libremente decidieron estudiar filosofía y espero que a medida que se va pasando cada uno de estos cursos, se vayan apasionando. Yo sé que van a haber algunos cursos que los van a motivar más, de pronto otros no tanto. Pero con que alguno de estos temas, alguna de estas corrientes, algunas de las etapas de la filosofía los enganche y los motive, ya ahí vamos ganando. Eso es muy significativo porque el que es de todo es de nada. Siempre nos vamos a quedar algo y nos va a motivar ese camino para seguir. Por eso la diversidad de corriente. Hay alguna que nos va a decir, ve, quiero conocer más y de pronto quiero producir, quiero hacer mi trabajo de grado en esta línea, me inquieta, me interpela, en fin. Quiero asociar esta idea con esta otra y comenzamos nosotros a quemar neuronas. Obvio, la lectura es fundamental, de ahí lo que le resaltaba. Este ejercicio de autoformación, conscientemente, lo vamos a asumir pues con seriedad, leyendo todos los contenidos e investigando, anotando los libros que me tengo que leer sí o sí de los clásicos, porque algunos ya estos ya de la filosofía contemporánea ya también son clásicos. Ok, listo. Vamos a la guía de actividades. Bueno, a veces uno cuando está montando la guía de actividades se descuadra en algunos datos. Aquí estamos por si acaso nos desfasamos en algún dato que ustedes estuvieron revisando, pues lo organizamos. Estamos en el primer encuentro sincrónico. El próximo encuentro sincrónico lo volvemos a tener y aquí el próximo encuentro sincrónico, como ustedes ya han elaborado alguna de las actividades, vayan anotando de los trabajos que elaboren algo que les haga eco, que les parezca significativo para que nos compartan alguna tarea que le va quedando, porque no solamente es la explicación de lo que entendió, sino también el reto que le quedó frente a lo que estudió, el compromiso que le quedó, ¿cierto? Es determinante. De hecho, tiende a ser un poco más significativo y las preguntas que a veces los contenidos no generan. Ok. Entonces, la primera actividad que nosotros tenemos, que estamos en el pleno momento de su ejecución, que es la infografía. Vamos a pasar al tema de la infografía, que nos dice que es de la primera unidad y nos pide, aquí no nos dice que vamos a trabajar en grupo, aunque podrían trabajarlo en pareja. Algunos que vienen trabajando de otros cursos tienen ahí la opción para que de una vez vayan perfilando. Si no, trabajan individual, ok. La infografía, recuerden que en la infografía leemos los contenidos, identificamos ideas claves y luego las vamos a asociar. Es un ejercicio un poco creativo para construir una asociación entre imágenes y textos. Entonces, que hay algunos programas, o si no, se hace en Word, en PowerPoint, pues cuando no se maneja ninguna otra competencia, pues de manejo de programas como Canva, como la presentación que yo le estaba mostrando, Genial y otras más,
que a lo mejor ustedes ya conocen, y cada día surgen más programas para elaborar este tipo de presentaciones, infografía y demás. Listo, tenemos claro, estudiamos, identificamos la idea y lo asociamos. Ahí la clave es la asociación de ideas e imágenes. Obviamente, la invitación es que manejemos un poco más las normas. Se invita a que hagan el envío en un archivo Word, ¿cierto? Entonces, que en el archivo Word ustedes hagan una introducción, puede ser media paginita, una paginita. Luego viene el desarrollo, que el desarrollo es la infografía en sí misma, la imagen o las imágenes que genera la infografía. Y luego unas conclusiones, puede ser una paginita, media paginita, en lo que resalto del aprendizaje que me queda de esta unidad luego de haber elaborado la infografía, y hacemos pues una lística de referencia para mencionar pues lo que utilizamos. ¿Estamos ok? Sí, sí, profe. Ok, profe. Perfecto, listo. Tenemos aquí los criterios de evaluación, muy similares a los que hemos trabajado en los otros cursos. En la actividad número 3, aquí se pone chévere. Yo no sé si con ustedes me ha tocado esto, no sé si a veces lo he puesto. Yo en unos cursos sí, otros cursos no. En este curso sí. Es interesante. De hecho, a mí me gusta esta actividad porque surgen unas cosas muy chéveres. Listo. Aquí la idea es que ustedes se acerquen a la segunda unidad, obviamente, investigar un poco los interrogantes que genere la lectura de los contenidos, en fin, tomar las notas y todo lo demás. Y con base a esos datos van a hacer una grabación, van a hacer una exposición grabada de los temas de la segunda unidad. No tiene que ser una exposición plana, sino de que ustedes pueden resaltar frente a lo que leyeron, resaltar las ideas, y frente a las ideas ustedes ir mencionando justamente eso, lo significativo que tiene esta unidad que ustedes están resaltando. Ahí creativamente surgirá. Aquí también ustedes podrían trabajar, hacer el video en parejas o en grupos de 3. Lo que pasa es que, de hecho, en este curso, a veces que los cursos de filosofía son muy poquitos, a veces son 3, 4 estudiantes, entonces uno dice, no voy a hacer el montaje de actividades grupales. Ahora creo que somos un poco más de 10, podríamos trabajar. Si no trabajan individual, pueden trabajar en pareja o en trío. Pues ahí cambiamos esa dinámica. Listo. De hecho, hay varias actividades que son 2 videos de exposición, de hecho. Listo. Ya cada quien utiliza su recurso. Es como, de alguna manera, en una de estas plataformas, en Zoom. De hecho, hay un Zoom que es gratuito, en Teams o en cualquiera otro, a través de WhatsApp. Eso sí, el video, por el tema del peso, ustedes lo pueden subir a YouTube, lo ponen en privado y me mandan el enlace. Listo, para que no, porque a veces queda muy pesado y la plataforma no se los deja subir. Ahí lo dejan privado y después que se lo califique ya. Si quieren lo borran, o si no lo dejan ahí también para compartir, que muchos estudiantes lo dejan ahí. Obviamente hacen la presentación indicando que es una exposición que se hace para tal curso en tal universidad, pues aspectos generales pues, de la presentación, con el nombre de ustedes. En fin, el segundo encuentro sincrónico está para el 22 de agosto a las 7. Ahí nos vemos. Luego viene un reporte de lectura, que este reporte de lectura es de la tercera y cuarta unidad. Listo. Aquí, ¿qué vamos a reportar? ¿Qué vamos a resaltar? Siempre recuerde que trabajamos con las ideas centrales en todo. Para todas las actividades de lo leído, es como tomar nota de aquellas ideas que me impactan
o las que me cuestionan, la que me fue complejo entender, que también hay dos visiones de eso, ¿cierto? Recuerden que la que me deja a mí bien, me deja a mí claro, y otra la que me interpela y que me pone el reto de investigar y averiguar de qué se trata esto. Es bueno esas posturas. ¿Listo? Ok, profe. Y recuerden cómo lo expresan, como, no es como que a veces, no estoy diciendo en contexto, a veces, saben que a veces no lo he hecho con ustedes, creo que no les ha tocado, a veces hago las exposiciones en línea, o sea, no les pongo a hacer el video, sino que hago la exposición directa, listo. Y a veces ha surgido y que, bueno, la exposición, profesor, es que yo no entendí nada, yo quiero que usted me explique. Entonces, que yo no soy el que lo voy a exponer. La idea es que usted manifieste justamente lo que entendió y lo que no entendió, porque de alguna manera no lo entendió, porque le fue complejo entenderlo, porque desde ahí voy yo a comenzar a buscar la información. Listo. Ok, reporte de lectura. Me pide que sean 8 páginas, tiene un proceso como básico también de introducción, desarrollo, conclusiones, o sea, los aspectos formales que tiene los trabajos en general, ¿cierto? Aquí los encontramos, obviamente. Recuerden que es bueno que citen, que algunas de las ideas las traigan textuales, pero aplicando las normas APA, siempre correlacionando las ideas con las palabras de ustedes en los escritos, el por qué le parece relevante. Recuerden que ustedes están reportando lo que leyeron, traen las ideas y de alguna manera van vinculando el por qué traen esas ideas, lo que les quedó claro o el grado de complejidad que ustedes ven en esa idea. Todo aquí queda lo que nos haga eco. Listo. Ahí también los aspectos de revisión general de un trabajo escrito. Tenemos la quinta actividad, que es un video exposición. Listo, este es de la quinta unidad, muy parecido al ejercicio del video anterior. Van a acercarse a estos contenidos y se graban un videito de 5 a 10 minutos haciendo pues una explicación de aquellas ideas que les hagan eco. Obviamente cada grupo, cada persona estructura las ideas como le conviene mejor presentarlas, ¿cierto? En el ejercicio de entendimiento pues que les haya quedado tal cual, tratando de subirlo a YouTube también. Tenemos una evaluación en línea, más o menos son unas 10 preguntas de selección múltiple, con única respuesta. A veces va y vincula una de falso y verdadero a veces. Listo, y tenemos la evaluación docente para el 27 al 14 de septiembre. Y tenemos acá, recuerden que lo ideal en este tema de ajuste de notas no es que quede debiendo yo algún trabajo y que me califiquen sobre 3 sin que sea garantizado el 3, sino tratar de ser muy puntuales con la entrega de los trabajos, para que no tenga reducciones. Si se le presenta alguna novedad, obviamente en mi informe tratamos de cuadrar. Para eso están los espacios de comunicación. Recuerden que se le está dando un poco más de relevancia al tema de la comunicación a través de aquí de mensajes de la plataforma Canva. Yo sé, ahí tienen también mi WhatsApp, pero aquí para cosas un poco más formales, de solicitud de alguna cosa, entonces mejor que quede ahí registrada. Y a veces me recuerda que ya que estoy aquí mismo en la plataforma, lo puedo organizar y darle la orientación. Por allá también me pueden hacer consulta o alguna cosa, también me pueden llamar, pero aquí es el espacio pues formal de comunicación. ¿Listo? Listo, profe. Tienen varias cosas, tareas pendientes todas.
esta es su filosofía, son filósofos contemporáneos. Recuerden, ustedes están en esta dinámica de la filosofía contemporánea. Todavía no ha surgido, no sé de qué otra manera puede que la historia de la filosofía hagan un cierre de la contemporánea y emerja otra etapa, puede hasta el momento no, aunque han surgido algunos conceptos de, por ejemplo, filosofía posmoderna, cuando se habla como del posmodernismo, pero a veces hay conceptos que se enredan en esa conceptualidad que uno no la sabe ubicar. Entonces, por eso no se ha podido, o hasta el momento en la academia no se ha separado, porque el concepto contemporáneo sigue hablando del hoy. No sé qué puede. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Sí, eso leí, pues estaba pensando en eso porque lo leí, aunque muy someramente, que se ha pensado pues ya en terminar esa época contemporánea y comenzar otra época de pronto a partir de lo que sucedió el 11 de septiembre o a partir del invento del Internet. Pero no profundicé pues como en la lectura, pero sí sé que se ha propuesto como esos dos puntos de referencia para empezar como otra época. Sí, tienes toda la razón y está marcada por la tecnología, por la cuarta revolución industrial. Recuerden que de alguna manera las revoluciones influyen en el tema de la producción del conocimiento. Ahora el conocimiento se produce muy diferente a finales del siglo XX y la primera parte, la primera parte del siglo XX y finales del siglo XIX, muy diferente, las situaciones de impacto, la misma sociedad, los intereses. Pues hasta el momento formalmente la academia hay controversia, pero no, porque eso implica obviamente una producción, orientación de todas las facultades de filosofía y de alguna manera en la misma historia, porque nosotros somos de ciencias sociales, ¿cierto? Y la historia en ciencias sociales también se estudia en esta dinámica de estas épocas. O sea, tendría que cambiarse allá, o sea, a nivel general, en ciencias sociales, cambiarse todas las etapas de la historia que puede que surja. O sea, que no solamente va a depender de la filosofía, sino también de todas estas áreas ligadas a ciencias sociales. Listo. Entonces recuerden, para el próximo encuentro, en los ejercicios que ustedes vayan haciendo, anoten alguna cosa que nos quieran compartir en ese encuentro. Listo. De la primera, creo que a ese nivel hemos hecho los trabajos de la primera y la segunda unidad. Entonces, aquellas ideas que los pusieron a pensar un poquito más o el que le dejó la tarea de leer tal libro, por ejemplo. A mí esta unidad, la primera unidad, estuve leyendo y me encontré estos planteamientos y me llevó a que de alguna manera debo leer este libro de tal autor. Cositas así generales que quisiéramos compartir. Listo. Listo, profe. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí nos estamos escribiendo. Listo, profe, muy amable. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho susto. Se cuida. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego.